Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si es para Cristo, puede ser mejor que eso. Aleluya. Vamos. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el Domingo de Poder y Gloria. Hemos estado hablando en los últimos 2 cultos sobre el nacimiento de Jesucristo. Hablamos el miércoles pasado, el 24, y tuvimos haciendo referencia a que no había lugar para Jesús en el mesón. Y hablábamos que igual eso no ha cambiado, que todavía hoy para muchos no hay lugar para Jesús en sus corazones y en sus casas. El viernes estuvimos hablando de esas 2 maravillosas personas que el Espíritu Santo les dijo que el niño llegaría para ser presentado en el templo. ¿Cuántos recuerdan? Hablábamos de Simeón y de Ana, la profetisa, la que tenía 84 años de estar en el templo día y noche. Y decíamos que a Simeón el Espíritu Santo le había prometido que no moriría sin ver al Mesías. Y Ana, que estaba todos los días en el templo sirviéndole al Señor, la Biblia dice que ambos coincidieron ese día con la llegada de José y María y el niño. Y que el Espíritu Santo a ambos les dijo, ese es el niño. Hoy, siguiendo con el tema, quiero hablar también de ese pasaje maravilloso, conocido por todos, de cuando los ángeles o cuando el ángel vino a los pastores para anunciarles el nacimiento de Jesús, y también de los magos que viajaron una larga distancia para también honrar al rey de los judíos que había nacido. En ambos pasajes hay un elemento en común, que vamos a hablar de eso hoy. Ambos tuvieron señales. Ambos tuvieron señales. Los ángeles, cuando les informó a los pastores del nacimiento de Jesucristo, también les dijo, esta es la señal. Vaya conmigo por favor en sus Biblias a Lucas capítulo 2. Lucas 2, vamos a leer del 10 al 12. ¿Lo tiene? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice el 12, esto os servirá de señal. 2 puntos. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Ese es el pasaje que tiene que ver con la información que el ángel le da a los pastores. Dentro de esa información hay un hecho curioso que yo quiero transmitirles. El ángel mencionó algo importantísimo y es donde le da 3 nombres significativos a Jesús. Eso está al final del versículo 11, cuando el ángel le dijo a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David, dijo, un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador, Cristo el Señor. Que significaba lo mismo, el nacimiento de Jesucristo.
Pero les dijo que había una señal que en la que ellos podían reconocer cuál era. Recuerden que el ángel dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Y la señal era que primero lo iba a encontrar con pañales en un pesebre. Ya el ángel los dirigió a un lugar específico. No les dijo vayan allá y revisen a todos los niños que tengan pañales, no. Le dijo está en un pesebre en pañales. Así que los pastores fueron directos. Ya ellos sabían a qué lugar tenían que ir. Y se encontraron allá con José, María y el niño. ¿Qué me encanta de los pastores? Ellos recibieron la noticia, recuerden que ellos estaban pastoreando sus ovejas. Reciben la noticia del ángel y luego de ese maravilloso himno que cantaron los miles de ángeles que se unieron a él, ellos dijeron, vayamos allá a confirmar y a ver de lo que los ángeles nos están hablando aquí. Y mi hermano, eso significa que ellos dejaron lo que para ellos en el momento era secundario. Dejaron las ovejas y vinieron a lo que debe ser prioritario para todo buen cristiano. Buscar el rostro de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto da un aplauso a eso? Aleluya. Ellos fueron donde estaba Jesús y sus vidas fueron cambiadas. Ellos no dijeron después que los ángeles cantaron, qué bonita experiencia, pero sigamos pastoreando. No, ellos dejaron a las ovejas y fueron a buscar a Jesucristo. Así como has hecho tú hoy. Tal vez seguramente dejaste en tu casa el pavo, el jamón, la pierna, los dulces de frutas, el ponche y tantas cosas que la gente consume en este tiempo para venir a buscar el rostro del Señor. Has dejado lo secundario para venir a lo prioritario, el rostro de Dios. Por eso, mi hermano, y déjeme repetirlo, es lamentable que para la época, uno de los lugares en donde la gente menos se acuerda es la iglesia. La gente le da prioridad a su casa, la pintan, la arreglan, le ponen focos, compran todo tipo de comestibles, pero el cumpleañero no aparece. El cumpleañero no aparece en muchas casas para esta época. Y sobre todo la casa del cumpleañero, la iglesia. Por eso se está diluyendo cada vez más la importancia de la fecha. Ya le llaman felices fiestas, ya lo dicen feliz Navidad. Porque buscan de todas formas sacar a Jesucristo. Pero nosotros, tú y yo, los cristianos, los que amamos a Jesús, no debemos permitir que eso pase. Tenemos que darle a Jesús el lugar preponderante y el primer lugar que Él exige de cada uno de nosotros. Hermano, Jesús no quiere que tú comas primero y vengas a Él después. Él quiere que tú vengas a Él primero y después hagas lo que tú quieras. Dentro de la voluntad de Él, cuidado. Y por eso me encantó lo que hicieron los pastores. Dejaron a las ovejas y vinieron a Jesús. Que es lo que tú y yo debemos hacer. Pero hay otro grupo que también tuvo una señal, los magos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, vamos a leer del 1 al 12. ¿Lo tiene? Mateo 2 del 1 al 12 dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cómo está en su Biblia? ¿Cuántos magos eran?
Unos no dijo cantidad, tampoco les puso nombre, como tú escuchas allá afuera. Dijo unos magos, podían ser 3, podían ser 10. ¿Amén o no amén? Versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ahí está la señal. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y pone en el texto: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa, ¿dónde entraron ellos? Vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y dice el 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, a menudo la gente piensa que Jesucristo solamente vino para religiosos o para gente pobre. Piensan que solamente vino por Simeón, por Ana o por los pastores que eran bien pobres en la época. Pero este pasaje me enseña que hubo un grupo de personas que viajaron largas distancias solo para venir a adorar a Jesús. Ambos tuvieron una señal. Los pastores tuvo la señal que les dio el ángel de cómo iban a encontrar al niño. Estos magos, y así se lo hicieron ver a Herodes, estaban siguiendo una estrella, porque sabían que esa estrella los llevaría al rey de los judíos que ellos venían a adorar. Y mi hermano, déjame decirte que estos dignatarios eran personas que tenían poder, seguramente eran ricos y tenían una gran aureola sobre ellos. Ellos tenían todo lo que cualquiera quisiera tener, pero ellos también dejaron lo que tenían. Ellos también dejaron sus riquezas para viajar larga distancia hasta llegar a Jesús. Y vinieron a adorarle. No vinieron con las manos vacías. Vinieron a honrarle pleitesía. Eso me enseña, mi hermano, que el nacimiento de Jesús no solamente afecta al que nada tiene, sino que también alcanza a los que tienen mucho.
Porque mi hermano, aunque tú tengas mucho, tienes un vacío que solo Jesús puede llenar en tu corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Y ellos siguieron la estrella. Llegaron a Jerusalén. Hablaron con Herodes. Y Herodes quedó, ya usted conoce la historia. Herodes no quedó contento. Y cuando confirmó, y mi hermano, y aquí hay un elemento importante que yo quiero traerte a colación. Cuando Herodes le pregunta dónde iba a nacer el niño, mira que ellos estaban bien claros. Ellos estaban claritos y le dijeron que nacería en Belén, porque así había sido profetizado. ¿Qué significa eso, amados? Que el pueblo de Dios sabía. Ellos sabían que el nacimiento de Jesús se iba a dar en la época, en esa víspera, en esa época. Pero ninguno les interesó ir a buscarlo. Y eso demuestra, mi hermano, por qué Dios prefirió a los pastores y no a los religiosos de la época. Que a pesar que tenían el conocimiento que Jesús nacería, porque había sido profetizado 700 años antes, ni aún así hicieron gesto alguno, no hicieron acto alguno para ir a Belén para buscar ese niño que ellos sabían que iban a nacer. Porque cuando le respondieron al respecto, ellos sabían, dice, en Belén, dijeron que el niño iba a nacer porque había sido profetizado. Lo que quiere decir que no tenían excusa alguna para no buscar a Jesús y honrarlo como él se merecía. Pero ignoraron ese maravilloso acontecimiento. Y ya usted sabe que solo los pastores estaban ahí. Solo los pastores. Además de María y José y el niño. Pero la Biblia dice que después de un tiempo, cuando Jesús estaba aproximadamente por cumplir 2 años, aparecen estos señores. Y mi hermano, cuando tú tienes conciencia, como lo tuvieron ellos, que iban a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, a ellos no les importó la dignidad que tenían. Recuerden que eran sabios del oriente, eran personas que tenían riquezas, pero las dejaron todas, porque ellos sí entendieron que tenían que adorar a Jesús, que nacía para la época. La Biblia dice que ellos viajaron esa larga distancia. Y luego de hablar con Herodes, dice que nuevamente vieron la estrella y se regocijaron con gran gozo. Y siguieron la estrella hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Y si usted prestó atención a la lectura de la Biblia, dice que ellos cuando entraron a la casa, ¿a dónde entraron ellos? Ellos entraron a una casa. Ya no era el pesebre como muchos creen. Porque para la época que ellos llegaron, ya Jesús estaba próximo a cumplir 2 años. Por eso fue que Herodes ordenó la matanza de niños de 2 años para abajo. Y cuando ellos entran a la casa, la Biblia dice que solamente estaba María con el niño. No estaba José allí. José seguramente estaba buscando sustento para alimentar a su familia. Como hacemos tú y yo, que salimos a sustentar nuestra casa. Y también la Biblia dice que apenas vieron al niño con María, se postraron y lo adoraron. Hermano, a mí me llama la atención cuando leo ese pasaje, porque aún sus coterráneos que tenían conocimiento de que iban a nacer fueron indiferentes.
Pero estos hombres, siguiendo una estrella, dice que apenas vieron al niño, se postraron y lo adoraron. Que debe ser la postura de todo buen cristiano cuando sabes delante de quién estás. Es como cuando usted viene a la iglesia. Usted viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no viene a adorar al pastor, usted no viene a adorar a los músicos, usted viene a adorar al que te da todo lo que tienes, al que te tiene todavía con vida. Aleluya. Y a mí me encanta la reacción de ellos, porque la Biblia dice que ellos se postraron y adoraron. Y eso pasa, mi hermano, cuando en este mundo la gente siempre tratará de desviar tu atención de Cristo. Por eso es que le llaman felices fiestas, porque quieren desviar la atención del que verdaderamente debe ser honrado, del que debe ser adorado. Pero mi hermano, cuando tú estás afincado en las cosas de Dios, como le llamen a la época es lo de menos. Nosotros estamos claros y estamos convencidos que lo que se celebra en esta época de manera simbólica es el nacimiento de aquel que dijo: yo les doy vida eterna. A través de mí pueden llegar al cielo. Y mi hermano, si el mundo estuviese claro en ese maravilloso detalle, la celebración de este tiempo fuera diferente. Si la gente entendiera que gracias a ese nacimiento tenemos posibilidad de vida eterna, la gente celebraría de otra forma. Pero mi hermano, como dije en estos días, la gente espera que sean las 12 para meterle al pavo, para meterle al jamón y al dulce. Pero el cumpleañero no está. Y ese es el problema que todavía existe hoy. El tipo ese de rojo con blanco que llaman Santa es más famoso que Jesús en este tiempo. Lamentablemente. Si tú pones a un niño y tú le dices, bueno, Santa Jesús, vamos donde Santa. ¿Y por qué van donde Santa? Porque los padres le han enseñado que Santa es el que trae los juguetes. Pero eso no pasa aquí. Voy a repetirlo, eso no pasa aquí. Porque nuestros niños saben de dónde vienen los juguetes. Papi y mami son los que se doblan el lomo para darle a tus hijos los que tienen, ¿sí o no? Y eso tú tienes que enseñárselos. ¿Qué es Santa ni qué es Santa? Pero mi hermano, volviendo al tema, ellos dicen que se postraron y ofrecieron presentes. Y ellos fueron transformados. Mi hermano, hombres que seguramente de donde venían la gente le rendía pleitesía a ellos. Ellos vinieron para rendirle pleitesía a Jesús. Y eso es maravilloso. Porque cuando tú vienes a Cristo, tus prioridades cambian. ¿Quién dice amén a eso? Cuando venimos a Cristo, ya lo que tú considerabas tu tesoro, yo no sé, tu tiempo, tus bienes, tu dinero, ya no son tuyos, sino que los pones al servicio del Rey de Reyes. Tus prioridades cambian cuando vienes a Jesús, ¿sí o no? Pero me gusta lo que dice al final. La Biblia dice en el versículo 12. Al final del versículo 12 dice que mediante revelación en sueños, ellos decidieron no regresar a Herodes, sino que se fueron a su tierra por otro camino. A mí me encanta eso. Mi hermano, no se trata de un cambio geográfico para evitar a Herodes, no. Ahí hay una metáfora espiritual.
Porque mi hermano, el cambio de rumbo representa que cuando tú vienes a Jesús, ya tú no puedes volver por el camino en que andabas anteriormente. Tú escoges un nuevo camino cuando vienes a Cristo. Yo pensé que iban a gritar y a saltar. Mi hermano, cuando tú vienes a Jesús, yo no sé cómo, si tú recuerdas cuando fuiste por primera vez a la iglesia, ¿tú recuerdas? Lleno de pecados, creyendo que la vida que tenías era la correcta. Y es la iglesia, mi hermano, es la iglesia la que te enseña que estás equivocado o estás equivocada. Es la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia que te das cuenta que tu vida no es tan buena como crees. Y que tienes que hacer un giro en tu vida. Y por eso, metafóricamente, cuando la Biblia dice que ellos se fueron por otro camino, significa, mi hermano, que cuando venimos al Rey de Reyes, dejamos el camino ancho en que estábamos, lleno de pecados, lleno de equivocaciones, y venimos al camino del que Dios quiere que tú y yo sigamos. Aleluya. Es un cambio de vida. Un cambio de vida. Porque cuando venimos a Cristo, tenemos que cambiar de camino. Mi hermano, tú no puedes venir a Cristo y seguir siendo el que eras antes de eso. Venir a Cristo significa o implica hacer cambios en tu vida personal. Tienes que comenzar a dejar actitudes. Tienes que empezar a dejar amigos. Mi hermano, no todos los amigos son buenos. Tal vez hay amigos que tienes que dejar o apartar, porque te van a llevar a donde nadie quiere ir. Entonces, cuando venimos a Cristo, recibimos su palabra, nos va redarguyendo y nos va diciendo, tienes que hacer ajuste aquí, aquí y aquí. ¿Sí o no? Porque a veces creemos que la vida que estamos llevando está bien. Y aquí hablo de los buena gentes. ¿Conoce gente que dice que son buena gente? ¿Sabe cuántos buena gente van para el infierno? Mi hermano, no basta ser buena gente. Tú tienes que ser de Cristo. Tú tienes que venir a Él. Mi hermano, estoy preparando la prédica de la canción esa. Ya estoy por terminarla. La de Richie Ray y Bobby Cruz. Que dice que yo soy, que dicen que son cristianos a su manera, creen en Dios a su manera. Por ahí va a venir en un viernes de enseñanza. Mi hermano, porque no basta que tú creas en Dios a tu manera. No basta con que tú digas yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Sí, yo no voy a la iglesia, pero yo tampoco le hago mal a nadie. Yo doy limosna cada vez que puedo, ayuda que puedo. Eso no es suficiente para Dios. Si no estás en Cristo, no estás en nada. Y por eso la Biblia es clara cuando dice que alejado de mí. Así que no basta ser buena gente para Dios. Cornelio era, ¿cuántos se acuerdan de Cornelio? Cornelio era buena gente. Y Dios tuvo que enviarle a Pedro para que lo salvara, ¿sí o no? Y Cornelio era buena gente, daba buena limosna. Dice la Biblia que cuando el ángel vino a él, dice, tus limonas han llegado delante del Padre. Era buena gente. Pero si era buena gente, ¿por qué tuvo que mandarle a Pedro? Porque mi hermano, sin Cristo vas al infierno. Perdóname. Suena duro, pero así es. Nosotros tenemos que estar en Cristo. Además de ser buena gente, tú tienes que estar en Cristo. Para que tengas posibilidad de vida eterna. Y estos señores, que tú puedes decir que eran buena gente porque tuvieron la humildad de dejar sus riquezas y viajar largas distancias para llegar a Jesús.
Pero ellos entendieron que había un rey que tenían que adorar. Y no les importó dejar lo que tenían. Mi hermano, yo no sé qué es lo que tú tienes. Tal vez vives bien. Tal vez tu casa es confortable y ojalá así sea. Tal vez tengas 2, 3 carros, eso es bueno. Pero mejor es dejar tus comodidades para venir a Cristo. Mi hermano, a mí no me importa lo que tú puedas tener, pero si tú vienes a Cristo, tendrás mucho. Y por eso estos hombres tienen un valor importante. Ellos entendieron que había alguien más importante que lo que ellos podían tener. Y lo vinieron a adorar, vinieron a servirle. Y me encanta que cuando ellos llegaron, no llegaron con las manos vacías. Mi hermano, recuerda, hablamos el viernes que José y María eran pobres. Cuando ellos llegaron cuando llegaron al templo para la purificación, llevaron 2 tórtolas. Era lo mínimo que se exigía llevar, dando a entender que eran pobres, no tenían recursos. Llevaron 2 tórtolas. Jesús enseñándonos la humildad que Él espera que tú y yo tengamos, a pesar de lo que Dios pueda hacer contigo. Y mi hermano, no me malinterprete, Dios quiere que tus hijos sean prosperados, pero que seas humilde y lo busques a Él de todo corazón. Que Él sea prioridad en tu vida. Mi hermano, la prioridad es dejar lo bueno que puedas tener en casa para venir a Cristo, para venir a su casa. Amén, porque de aquí Él te prospera para que te vaya bien allá. ¿Cuántos lo entienden conmigo así? Si yo quiero que me vaya bien allá afuera, yo vengo aquí primero, donde todo puede cambiar a tu favor. Y por eso, amados, ellos llegaron como sabios, pero se fueron como adoradores. Se fueron bendiciendo el nombre del niño que había nacido. Y ese cambio de camino no era solo chifeando a Herodes, no era solo esquivándolo a él, sino demostrando lo que tú y yo debemos hacer cuando venimos. Porque no es posible que tú vengas a Cristo y seas el mismo, seas la misma. Todos debemos tener una metanoia, un cambio de mentalidad cuando venimos a Cristo. Debemos reconocer que no estamos bien. Mi hermano, cuando venimos a Cristo, lo primero que tú tienes que reconocer es que hay cosas que tienes que cambiar, como lo hicieron ellos. Por eso, no importa qué tan lejos tú te sientas de Dios. No importa el camino equivocado que hayas tomado en tu vida. Porque todos venimos de ahí. Pero cuando decides venir a Cristo, debes estar consciente que tú debes hacer cambios en tu vida. Voy a repetirlo. Cuando vienes a Cristo y vienes a Él en espíritu y en verdad, tienes que saber que hay cosas que en ti deben cambiar. Aleluya. Sabemos que los cambios no son sencillos. Algunos cuestan más que otros. Pero al final todos debemos entender que para ser aceptos y dignos delante de Dios, cambios debemos hacer en nuestras vidas. Y mi hermano, tu familia es lo primero, son los primeros que lo deben ver.
Si tu familia no ve cambios, quiere decir que la palabra todavía no ha hecho mella en ti. Recuerden, mi hermano, que los pastores eran personas que no eran tomadas en cuenta socialmente. Para la época, los pastores eran como las mujeres de la época. No servían como testigos en ningún proceso. Porque tanto las mujeres como los pastores eran personas de segunda categoría en la época. Pero fue precisamente a ellos que Dios buscó para informarles del nacimiento de su hijo. Fue a ellos. Lo que habla de la humildad, mi hermano. Lo que habla de lo que Dios espera de nosotros cuando venimos a Él. Y termino diciendo, ellos venían de tierras lejanas. Hemos hablado aquí que el viaje de ellos fue producto de Daniel. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de eso aquí? Que Daniel fue el que dejó un legado, una huella allá. Y estos eran discípulos. Que Daniel les enseñó que llegaría un tiempo en que nacería el Rey de Reyes en Belén. Y les enseñó que una estrella los haría llegar al lugar. Y por eso estos dignatarios viajaron de aquella distancia. Tal vez tú no tengas que ir tan lejos. Tal vez tú no tengas que viajar como viajaron ellos. Pero ojalá tengas la misma disposición que tuvieron ellos. La disposición de llegar a Cristo y cuando lo veas postrarle y adorarle y no venir con las manos vacías delante de Él. Así que, mi hermano, yo te invito a que no salgas por esa puerta si todavía no estás en Cristo como debe ser y mantengas el camino en que estás. Pido al Señor, mi hermano, que cuando tú salgas por esa puerta, y esta es una buena época para ello. El ayuno que iniciamos mañana tiene ese propósito de que seamos sinceros con nosotros mismos y que digamos, Padre, me he equivocado en esto y en esto. Y cuando entre el nuevo año, yo quiero seguir tu camino, el que tu palabra me enseña. Mi hermano, solamente es cuestión de ser sincero contigo mismo. Nadie tiene que decirte las áreas donde sabes que no estás bien. Nadie tiene que decirte, tú lo sabes. Y este ayuno tiene ese propósito. Reconocer. Porque, mi hermano, si tú no reconoces, estaremos perdiendo el tiempo. Lo primero es reconocer que no estás bien. Reconocer que hay áreas en tu vida que tú sabes que debes cambiar. Hay áreas. Mi hermano, ¿valoras la casa de Dios? ¿La casa de Dios es importante para ti? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Es lo más importante para ti, no importa la circunstancia que puedas estar pasando. Dios es bueno aunque no te esté viendo bien. Aunque las cosas no te salgan como esperas, Dios sigue siendo bueno para ti. Porque siempre decimos, Dios es bueno. Decimos todo el tiempo, pero cuando llega el momento de la cosa, cuando llega la crisis, cuando llega el momento de la vaca flaca, somos indiferentes, como lo fue el pueblo de Israel.
sus mismos paisanos que sabían que él nacería, no les importó. La Biblia no me muestra a mí que hubo una caravana de sacerdotes que fue a Belén para averiguar dónde nacería el niño. Ellos sabían. A Herodes le dijeron en Belén iba a nacer, pero la Biblia no me dice que hubo una comitiva de sacerdotes de la época para ir allá, para averiguar dónde nacería el niño. No les importó, fueron indiferentes. Por eso se resaltan esos varones que vinieron de allá, del oriente, dice la Biblia. Ellos sí entendieron más que sus propios paisanos. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Y no lo recibieron desde que nació. No hablemos de cuando estaba ministrando en su época de ministerio, no. Desde que nació no lo reconocieron. Y por eso Dios no les avisó a ellos. Buscó a los ángeles, a los pastores, a los humildes, a los despreciados de la época. Así que mi hermano, si llegaste con tristeza, sal con alegría. Si viniste con defectos, sal con una disposición diferente para que en el año 2026 tu conducta mejore y sea agradable a Dios. ¿Cuándo se comprometen a eso? Mi hermano, te llamaría para que vinieras aquí enfrente. Si tú consideras que debes cambiar en algo en tu vida. Pero mi hermano, mi intención no es avergonzarte. Pero sí quiero que donde estés, ahí donde estés, solo hagas memoria de tu vida en este año 2025. Tú sabes, porque lo sabes, en qué áreas no has estado bien. Tal vez quieres mucho, tal vez dices que quieres mucho a Cristo, pero no vienes a su casa. Y de verdad tú crees que Dios va a creer que tú le amas, pero no vienes a Él. ¿De verdad tú crees que Jesús va a creer eso? Que tú lo amas mucho, pero no vienes a su casa. Los días de culto es un lío para verte aquí. No, mi hermano, no te engañes. Cristo no puede ser burlado, dice la palabra. Hay un lugar donde Él espera que tú vengas a Él, la iglesia. Por eso en tus metas, las metas que vas a traer el miércoles 31, incluye eso. Inclúyelo. Padre, yo por lo menos vendré 2 veces a la iglesia de las 3 que tenemos. Inclúyelo. Procura agradarle a Dios. Cada año. Mi hermano, tú debes procurar agradar a Dios cada año. Y ser consciente de las áreas donde sabes, mi hermano, lo sabes. Sabes las áreas donde debes mejorar. Y donde puedes mejorar. Yo conozco aquí como pastor, sé quiénes no pueden venir ciertos días. Sé quiénes no pueden venir porque por el trabajo, lo sé a todos. Pero hay otros que pueden, pero no vienen. Bueno, con esos tú deberías procurar para el próximo año mejorar. Si oras 15, si tu oración es de 15, 20 minutos, oye, agrada a Dios, extiéndelo un poquito más. Mi hermano, tu vida espiritual debe ser como la luz de la aurora, en aumento cada día. Mi hermano, no se puede. Empezaste orando 1 hora y ahora estás por media hora. Eso no puede ser. No puedes descrecer. Debemos crecer en las cosas de Dios para ser agradable a Él. Mi hermano, siempre he dicho, y con esto termino, para venir a la Santa Cena. La Biblia dice que podemos pedir, pide y se os dará. Y a todos nos gusta pedir, ¿sí o no?
Pero ¿tienes un buen expediente para que Dios te dé lo que pides? Cuando Dios manda a pedir tu expediente y Él vea cómo eres tú con Él, Dios dirá, pero me está pidiendo una casa, me está pidiendo un carro, pero yo no lo veo mucho en la iglesia, yo no lo veo mucho viniendo a mí. Entonces me está pidiendo más de lo que me pide. Me está pidiendo más de lo que me da, perdón. Entonces, qué bueno es, y llévate esto, mi hermano, qué bueno es que cuando tú le pidas algo a Dios, tú tengas respaldo espiritual para pedir. Que cuando Dios vea tu expediente espiritual, Él diga, vale, como cuando Ezequías, ¿se acuerdan de Ezequías? Que Isaías le dijo, prepara tu casa que vas a morir. Y Ezequías buscó su esquina y oró y le dijo a Dios, pero yo he sido bueno, yo he sido obediente, yo he sido un buen rey. Y Dios cuando miró su expediente dijo, tiene razón, tiene razón. Y le dio 15 años más. Los peores 15 años de su vida, pero le dio 15 años más. Porque tenía razón. Yo te pregunto, ¿la tienes tú cuando le pides a Dios? ¿Tienes razón cuando le pides? ¿Tu expediente está satisfactoriamente bueno para Dios cuando pides algo para ti o para tu familia? Bueno, eso es lo que tú debes mejorar para el próximo año. Así que voy a pedirte que te pongas de pie. Venga, joyada. Solamente ahí donde estás. No voy a pedirle a nadie que venga acá enfrente. Tú sabes, no, tranquilo. Pero ahí donde estás, pídele a Dios que te ayude para que el año 2026 y que luego de este ayuno que inicia mañana y termina el mismo miércoles, tú entres al 2026 como a Dios le agrada. Que aquellas cosas que tú debes eliminar, que debes cambiar o que debes mejorar, se dé a cumplimiento para ti. Mi hermano, fortalece tu expediente delante de Dios. Esos hombres que vinieron del oriente dejaron lo que tenían porque ellos entendieron que había alguien más importante que ellos. Los pastores dejaron las ovejas y fueron allá. Pasemos allá a Belén. Y en ambos casos, tanto los pastores como los sabios no regresaron igual. No regresaron igual. Y es precisamente lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos para el otro año. Dios quiere que tú mejores. ¿En qué áreas? Tú sabes cuáles son. Tú sabes cuáles son. Pero ten la convicción de que Dios está esperando el cambio. Y tal vez por eso aún no han llegado cosas a ti. ¿No lo has pensado? Tal vez Dios todavía no te ha mandado lo que le has estado pidiendo, quién sabe por cuánto tiempo. Porque Dios está esperando que tú cambies primero. Así que el momento es propicio, mi hermano, para que tú hagas recorderis de las áreas donde sabes que debes cambiar. Y no solamente las recuerdes, sino que te comprometas con Dios, no con el pastor, comprométete con Dios, de que en el año que viene, 2026, tú serás diferente, serás agradable a Él y harás todo lo posible para que tu expediente, ¿sabes que tienes un expediente en el cielo? Para que tu expediente espiritual esté bueno.
Para cuando pidas, Dios tenga que hacer como Ezequías. Hey, tiene razón lo que me está pidiendo. Porque siempre viene a mi casa, ora, cumple con lo que tiene que cumplir conmigo. Sirve Qué bueno tener buen expediente para Dios. Para que entonces Él pueda darnos más abundantemente de lo que esperamos. ¿A cuánto le gusta eso? Padre, te damos gracias